Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Él ya está cerca. El Señor está cerca. Finaliza el tiempo ordinario del año litúrgico, que es coronado el próximo domingo con la festividad de Cristo Rey. Y hoy se nos presenta en el Evangelio con lenguaje apocalíptico el final de los tiempos, tope y meta tenaz e inamovible, por más que lo disimulemos con las tinieblas de nuestra imaginación evasiva. Sin embargo, los que creen en Jesús no han de temer. Él anuncia su vuelta y regreso, pero volverá cuando acabe el tiempo para juzgar a todos como juez y Padre Salvador. Si vemos así el final de estos tiempos como momento de encuentro con Jesús, el miedo quedaría mitigado y nuestro corazón se encontrará lleno de alegre esperanza en ese encuentro. Estamos, en definitiva, ante una llamada a estar atentos a la voz del Señor, no para tener miedo, sino para saber que el Señor quiere saber de nuestra vida y de lo que hemos hecho con ella. Todos los años, al final del año litúrgico, nos encontramos con el discurso escatológico de Jesús y del cual es necesario reflexionar sobre su sentido, que no es para anunciar una serie de desgracias y situaciones negativas que sí pueden ocurrir, sino para resaltar que ocurra sobre lo que ocurra, la victoria de Jesucristo sobre el mal es lo que nos presenta y anuncia. Ya los primeros cristianos de Roma, para quien San Marcos había escrito este evangelio, vislumbraban en su horizonte grandes pruebas o momentos que iban a vivir. En primer lugar, el recuerdo de la muerte de Jesús, que supuso un cierto hundimiento de sus esperanzas, aunque se sintiesen fortalecidos con el anuncio de su resurrección. En segundo lugar, tenían una dura prueba en las persecuciones que inició el emperador Nerón, años 64 al 67, y en las que murieron Pedro y Pablo. Y en tercer lugar, la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, que hará desaparecer todo vestigio de la relación de encuentro del pueblo judío con Dios durante muchos siglos. Estos momentos difíciles que se acercaban ya lo habían sido años atrás, como lo recuerda la primera lectura, que amenazaban con borrar todo signo de identidad del pueblo elegido. Y el libro de Daniel quiere hacer frente a esas duras realidades que tenía que vivir el pueblo elegido, manteniendo firme su esperanza. Y Jesús se sirve de este estilo apocalíptico para afirmar la esperanza de los elegidos, a pesar de las desgracias que realmente suceden. Jesús, precisamente, anuncia que todas las catástrofes tenían que suceder en el devenir de la historia, pero que eran signo de la acción de Dios para salvar a su pueblo. Se levantará Miguel y salvará a su pueblo. Así nos lo anuncia en su Evangelio San Marcos, que quiere llegar a todas las gentes como buena nueva de salvación para aquellos
que se encuentran en las tinieblas. No debemos sacar consecuencias atemorizadoras sobre el fin del mundo, ni pensar en persecuciones a la fe. Aunque haya momentos difíciles en algunos lugares, quizás nos sirvan para purificar nuestra fe y tomar precauciones en nuestras comunidades cristianas. Debemos percibir la actitud salvadora y protectora de Jesús que nos acompaña en todo momento, con una llamada a la fidelidad en esas circunstancias en sí complicadas. No olvidemos que los primeros cristianos también fueron llamados a la fidelidad en tiempos difíciles y que nosotros también estamos llamados a vivir en esa fidelidad. Y la plenitud llegará, pero será cuando el Padre Dios lo quiera. Y nosotros, pues no debemos aguardar a que ese momento final de la vida llegue para arreglar nuestras cosas con Dios. Ni hemos de pensar que en un instante vamos a realizar lo que no hemos sido capaces de hacer durante toda la vida. Nuestro último destino dependerá en gran medida de cómo hayamos vivido todos y cada uno de los momentos de nuestra existencia. Al final del relato de la creación, Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Génesis 1:31. Tal vez lo que tendríamos que hacer sería dejarnos de especulaciones sobre cómo será el más allá y tomar la responsabilidad que nos toca en la marcha del más acá, porque es aquí donde tenemos que desarrollar nuestra actividad para contribuir a hacer un mundo más bueno y humano, empezando por ser cada uno un poco más humano cada día. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, nos dice al final el Evangelio, porque solo Dios permanece para siempre y Él es el que da sentido a la existencia humana. Pero la historia se transforma, no se aniquila. El Evangelio de hoy entonces forma parte del discurso apocalíptico de Marcos con que se cierra la actividad de Jesús antes de entrar en la pasión. Es propio de la liturgia con la que culmina el año litúrgico usar esos textos apocalípticos que plantean las cuestiones finales escatológicas del mundo y de la historia. Jesús no fue muy dado a hablar de esta forma, pero en la cultura de la época se planteaban estos asuntos. Por ello le preguntan sobre el día y la hora en que ha de terminar este mundo. Jesús, según Marcos, no lo sabe, no lo dice, simplemente se recurre al lenguaje simbólico de los apocalípticos para hablar de la vigilancia, de estar alertas y de mirar los signos de los tiempos. No podemos negar que aquí hay palabras de Jesús, pero hoy se reconoce que la comunidad primitiva, algunos círculos de profetas apocalípticos, cultivaron estos dichos de Jesús y los acomodaron a su modo de vivir en una itinerancia constante y en la adversidad y el rechazo de su mensaje de Dios. Tenemos que reconocer que Marcos 13, lo que se llama el apocalipsis sinóptico, se presta a muchas interpretaciones de distinto perfil histórico, literario y teológico. Se reconoce que no es propiamente de Jesús, sino de los cristianos que, ante una crisis de guerra, de persecución, escribieron este texto. Pusieron palabras de Jesús que se mantenían en la tradición para tratar de afrontar los problemas que se presentaban para judíos y cristianos. Es posible que la base del mismo pueda explicarse en la crisis de Calígula, el año 40 después de Cristo, en tiempos de Petronio, legado de Siria, para llevar a cabo la orden de poner una estatua del emperador en el templo para ser adorado como Dios. Esta es una hipótesis entre otras, pero razonable. No obstante, no todo el texto se explica en este momento. Posteriormente, y separados ya judíos y cristianos, se vuelve sobre este texto ante nuevas dificultades. Las opiniones son muy diversas y a veces extravagantes. El cristianismo primitivo estuvo muy influenciado por la corriente apocalíptica. Esto no se niega, pero la solución de la historia y de la vida de los hombres no debería tomarse al pie de la letra todo esto.
Pero una cosa sí es cierta: ante la tiranía, todos los hombres de cualquier clase y religión estamos llamados a resistir en nombre de Dios. Los signos de los tiempos siempre han sido un criterio profético de discernimiento de cómo vivir y de qué esperar. ¿Por qué? Porque los profetas pensaban que Dios no había abandonado la historia a una suerte dualista, donde la maldad podría imponerse sobre su proyecto de creación, de salvación o liberación. Pero los signos de los tiempos hay que saberlos interpretar, es decir, hay que saber ver la mano de Dios en medio del mundo, en nuestra vida personal y en la de los demás. La historia se transforma así. No acaba ni tiene por qué acabar de buenas a primeras con una catástrofe mundial. Y Dios interviene en la historia por nosotros y nunca contra nosotros. De la misma manera que el anuncio del reino de Dios por parte de Jesús, su mensaje fundamental es una convicción de su providencia y de su fidelidad a los hombres que hacen la historia. Cierto tipo de mentalidades siempre han creído y propagado que el final del mundo vendrá con una gran catástrofe en la que todo quedará aniquilado, pero eso no nos obliga necesariamente a creer que eso será así. Dios tiene sus propios caminos y sus propias maneras de llevar hacia su consumación esta historia y nuestra vida. El discurso está construido sobre palabras de Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14, en lo que se refiere a la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, en los términos más auténticos de Jesús se nos invita a mirar los signos de los tiempos, como cuando la higuera echa sus brotes porque el verano se acerca. A descubrir un signo de lo que Dios pide en la historia. Dios tiene sus propios caminos para poner de manifiesto que en esta historia nada pasa desapercibido a su acción y de que debemos vivir con la esperanza y la esperanza del triunfo. La espera y la esperanza del triunfo del bien sobre el mal, que no podemos divinizar a los tiranos ni deshumanizar a los hijos de Dios. Los tiranos no pueden ser dioses porque todos los hombres son criaturas de Dios, son creados a imagen y semejanza de Dios. Así es como se transformará esta historia a imagen del reinado de Dios, que Dios predicó a lo que dedicó su vida. Después de leer y orar estas lecturas, ¿es Dios el refugio de mi vida en los momentos difíciles, como nos sugiere el Salmo responsorial y como lo fue para los primeros cristianos? Con el versículo del Aleluya me siento confiado al revisar mi vida para presentarme ante Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere pax et bonum. Buona domenica a tutti.